colocar esto. Amén. Le damos gracias al Señor por esta bendición de poder estar otra vez en este lugar y seguir siendo enseñados por el Espíritu de Dios. Sean bienvenidos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo como siempre, una invitación también para que puedan congregarse con nosotros. Y así vamos a darle las gracias al Señor, ¿verdad?, por este tiempo. Quiero compartir una palabra el día de hoy. Y abra su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14 en adelante. Dice verso 14, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros esta mañana. El tema de esta mañana es cómo ser un vaso de honra en las manos del Señor. Cómo llegar a ser un vaso de honra. Esta palabra está expresando el deseo de Dios a su iglesia. Cuando el Espíritu Santo pone una palabra en este papel, es con la intención de darlo a su pueblo, de darlo a su iglesia. Y esta palabra está hablando acerca de que Dios quiere usar a su iglesia, quiere que los creyentes seamos instrumentos para honra, instrumentos para honrar a Dios. Quiere Dios que la iglesia sea santificada, que la iglesia sea santa y que también la iglesia sea útil al Señor y dispuesta para toda buena obra. Pero dice el apóstol Pablo que hay que limpiarse de algunas cosas para llegar a ser una vasija de honra. Dice esta palabra en el versículo 20 que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, dice el verso 21 que si alguno se limpia, note cómo hace énfasis en esto, que si alguno se limpia, dice, de estas cosas que acabamos de leer, las vanas palabrerías, las contiendas, los pleitos, hablar palabras que no edifican, sino que dice que muchas veces la gente habla palabras que en lugar de edificar, dice que causan la perdición de los que los escuchan. Entonces, pero el apóstol Pablo dice que si alguno se limpia de esas cosas, si se deshace de esas cosas, si se sacude todas esas cosas, puede llegar a ser un vaso de honra, puede llegar a ser una persona santa. Esa palabra santa a veces asusta a la gente, pero ser santo no es una cosa imposible. Pastor Víctor siempre lo explica bien, que ser santo es ser separado para Dios. Y la Biblia dice aquí que un vaso que pueda ser para honrar a Dios debe ser santo. Usted tiene que entender que la Biblia enseña que en el pasado y en el presente, en todo tiempo, los hombres que han hablado de parte de Dios, los hombres que han servido a la obra de Dios, han sido hombres santos. No se terminaron los hombres santos ya. Algunas personas piensan que es que los hombres de la Biblia eran hombres especiales, que Dios los escogió expresamente para eso, pero fueron personas que se limpiaron, personas que se santificaron y se guardaron para Dios. Dice la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No eran personas que perdían el tiempo hablando cosas que no edifican, o no eran personas que
que tenían en poco la santidad. La Biblia entonces dice que cualquiera que quiera llegar a ser un vaso de honra en manos del Señor y dispuesto para toda buena obra, debe ser santo y debe limpiarse de muchas cosas. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo aquí que hay que sacudirse todas esas obras de la carne, porque fíjese que el versículo 14 dice, no contiendan sobre palabras. Los cristianos no están llamados a andar contendiendo o peleando con la gente. A veces algunos se quiere agarrar con el católico, con el mormón, con el testigo de Jehová. Usted puede hablarle a la gente sin necesidad de pelearse, porque esas cosas dice que lo que causan es la perdición de los oyentes. Ahora dice que hay que usar bien la palabra de verdad. Dice que hay que procurar presentarse delante de Dios como un obrero aprobado que no tenga nada de qué avergonzarse. Y para eso dice que hay que usar bien la palabra de verdad. Es decir, que el creyente o el hijo de Dios que quiera ser usado por Dios. Y aquí le pregunto una cosa, ¿cuántos aquí quieren ser usados por Dios? Levante su mano a ver si usted está interesado en este tema. ¿Usted quiere ser usado por Dios? Oiga esta palabra con atención. Dice el Espíritu Santo, si oye hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezca el corazón, no lo cierre, no diga no es conmigo, no se haga loco. Si hay una palabra que el Espíritu Santo da por acá, usted dice, si usted dice esa palabra puede que sea para mí, seguramente es para usted. ¿Entiende? No cierre el corazón. Cuando uno viene a la casa de Dios, la Biblia dice que la palabra es útil para redarguir. Muchos de nosotros no venimos pensando que vamos a ser redarguidos a veces, pero la palabra hace eso también, nos inquieta, nos despierta, nos levanta. Entonces, dice que hay que usar bien la palabra de verdad. Es decir, no puede una persona querer manipular la palabra cuando le conviene y cuando no. No. Usar bien la palabra de verdad es usarla legítimamente. Si algo es para usted, recíbalo. Y si algo es para otra persona, pues déselo. Pero no manipule la palabra, dice, porque mucha gente a veces quiere acomodar la palabra de Dios y entonces no usa bien la palabra de verdad. Pero el que use bien la palabra de verdad, dice que va a ser un vaso de honra. Ahora, evita, dice, las vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, es decir, al pecado. Y mire que el verso 17 dice que algunas palabras son como un cáncer, como una carcoma que se corre en las personas. Entonces, dice que lo que quieran ser vaso de honra en manos del Señor, deben dejar todas esas cosas. Ahora, verso 19 dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese del pecado. La iglesia tiene que entender esa parte, que el pecado te separa de Dios, te separa de tu comunión con Dios. La gente dice a veces, ya no siento a Dios como antes, pero Dios no cambia. La Biblia dice claramente que Él no cambia. A veces hemos dejado de sentir la presencia de Dios y uno se piensa que Dios se alejó, pero realmente hemos sido nosotros los que hemos ensuciado el templo del Espíritu Santo y por eso no sentimos esa comunión íntima con el Espíritu de Dios. Fíjense cómo es esto. Jesús dijo que convenía que Él se fuera hacia donde está el Padre, al cielo, para que viniera el Espíritu de verdad. Os conviene que yo me vaya, dijo Él, porque Jesús, estando en su cuerpo humano, estando en su humanidad, no podía atender a todas las personas al mismo tiempo, aunque Él hubiera querido. La Biblia dice que Él a veces tomaba tiempo para comer, a veces tomaba tiempo para dormir una siesta, porque también se cansaba. Entonces, imagínense que aunque muchas personas querían tocarlo, querían alcanzarlo, no podían. Pero el Señor Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando Él ascendió a los cielos, dice que el Padre enviaría la promesa del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Cuando Jesús dice que va a estar en medio de la reunión, Él está sentado a la diestra del Padre. Así lo enseña la Biblia. Pero Él dio a entender que a través de la persona del Espíritu Santo iba a estar en medio de la congregación. Entonces, ¿por qué la iglesia no debe tocar el pecado? Porque va a contristar al Espíritu Santo, lo va a entristecer y muchas veces puede llegar a apagarlo, también dice la palabra. Entonces, nadie puede pretender ser un vaso de honra si no cuida la presencia del Espíritu Santo, si no valora la persona del Espíritu Santo en su vida. Mire que hoy esa palabra,
así que dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, para honrar a Dios. Una persona puede llegar a ser un instrumento para honrar a Dios. Dice esta palabra que algunas vasijas son para usos honrosos y otros son para usos viles. Es decir, que algunos son para misiones especiales y otros son para tareas comunes. ¿Entiende? Usted no se emociona. La Biblia dice, por ejemplo, que Felipe estaba en un avivamiento en Samaria, pero el Espíritu Santo lo mandó al desierto a una misión especial, a enseñarle la palabra a un hombre etíope que no entendía la Biblia y a bautizarlo, y a través de ese hombre llegó un gran avivamiento a esa región. Pero mire cómo Dios usa a las personas, no todas las personas, había muchas personas en esos lugares, pero a Felipe fue quien el Espíritu Santo quiso usar. Y fíjense que Felipe empezó siendo un diácono. La Biblia dice en Hechos 6 que Felipe fue uno de esas personas que escogieron cuando la iglesia iba creciendo y empezó siendo un diácono. Usted se imagina que Felipe, el hombre que se llama el evangelista en la Biblia, comenzó siendo un diácono, y yo me imagino, pastor, que cuando Felipe estaba sirviendo en el diaconado, estaba limpiando las mesas, ayudando a servir las comidas, y yo me imagino que dentro de él ya estaba el fuego de Dios por el llamado de evangelista que tenía, ¿va? Porque la Biblia dice que el llamado es como un fuego que uno quiere hacer para Dios. Pero imagínense que este hombre se sujetó a que lo primero que tuvo que hacer fue servir, dice, como un diácono. A veces la gente no logra hacer una vasija de honra porque no se sujeta a lo que Dios le dispone al principio. La gente a veces quiere ser de un solo ya apóstol, dice, tiene qué sé yo, poquitos días de estar en Cristo y ya quiere subir de un solo. Tiene que pasar el proceso, tiene que limpiarse, tiene que desechar las obras de la carne. Ahora cualquiera puede decir, es muy difícil limpiarse de todas esas cosas. Es difícil batallar contra la carne. Es difícil. El capítulo 6 de Romanos 7 y 8 habla del problema del pecado. Romanos 6 dice que el ser humano tiene un problema, que es el pecado. Romanos 7 habla de que es una ley y que los miembros de nuestro cuerpo siempre están inclinados hacia el pecado y hacia lo malo. Y el apóstol Pablo dice que somos miserables, dice, porque lo que no queremos hacer, eso hacemos muchas veces, dice. Porque el apóstol aquí está hablando acerca de limpiarse, de dejarse de un montón de cosas. Y a veces parece algo difícil. Pero en el capítulo 8 el apóstol Pablo dice que demos gracias a Dios porque a través de Cristo tenemos la victoria por el Espíritu Santo. Mire cómo hizo Dios. Como nosotros no podemos vencer la carne por nosotros, Dios nos dio al Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo en nosotros es el que nos hace vencer la carne. El poder del Espíritu Santo es el que te santifica. El poder del Espíritu Santo es el que te va guardando. El poder del Espíritu Santo es el que te va enseñando, te va guiando, te va dirigiendo y te va enseñando qué cosas no agradan a Dios y qué cosas sí agradan a Dios. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es una cosa sencilla, simplemente reconocer a la persona del Espíritu Santo. Reconozca que Dios le dio al Espíritu Santo a los que obedecen a Cristo, dice la palabra. Eso es lo que usted tiene que hacer, reconocer que el Espíritu Santo está en usted y el Espíritu Santo es el que tiene el poder para vencer la carne. Hay que limpiarse. Me gusta esta palabra porque hace una comparación de una persona con una vasija. Una vasija es un recipiente, algo que se puede llenar. Si la gente está muy llena de cualquier cosa, no puede llenarse de Dios, no puede llenarse de lo que Dios quiere depositar en él. Dios quiere depositar dones en las personas, el Espíritu Santo quiere depositar entendimiento de la palabra, el Espíritu Santo quiere repartir dones. A él le gusta eso, pero la gente está llena de otras cosas. Está llena de orgullo, está llena de rencores, está llena de distracciones, llena de todo tipo de cosas y el Espíritu Santo está ignorado en la persona. Ahora, la Biblia dice en Filipenses 2:7 que Jesús se vació. Dice que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo,
humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. O sea, lo que significa esa palabra es que el Señor Jesús se vació, se despojó de toda su gloria, dejó su lugar en el cielo y vino a este mundo, y mientras estuvo en este mundo en la condición de hombre, fue guiado 100% por el Espíritu Santo. Cuando Jesús hizo milagros, cuando Jesús operó en la omnisciencia, cuando Jesús hacía todo lo que hacía en su ministerio, era por el poder del Espíritu Santo en él, porque la Biblia enseña claramente que él no usó su divinidad cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, el Señor Jesús demostró que una persona sí puede vivir por el poder del Espíritu Santo, que una persona sí puede ser santa, porque él vivió, dice la Biblia, 33 años en la tierra, y Hebreos 2 dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús demostró que sí se puede vivir por el poder del Espíritu Santo, es solo por el poder del Espíritu Santo. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 12, perdón, Juan capítulo 3, verso 34. Juan 3:34. Podemos leerlo desde el 31. Dice, el que viene de arriba es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Ahora, verso 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dice esta palabra que el que Dios envió, Cristo, las palabras de Dios habla. Y Dios no da el Espíritu por medida. Dios no le dio solo una parte del Espíritu Santo a Jesús. Jesús, cuando se despojó de su gloria, se vació de todo, se vació de sí mismo, se despojó de sí mismo, dice la palabra. Entonces estaba preparado para ser lleno con el Espíritu Santo, lleno con toda la plenitud del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo visitaba a las personas, pero en Cristo dice que Cristo recibió toda la plenitud del Espíritu Santo, todo el poder de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Y el mismo Señor Jesús dice que las obras que Él hizo, nosotros haríamos muchas más grandes obras que Él. Así que nosotros también hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo. Dios no dio un poquito de Espíritu Santo a uno y otro poquito a otro. Es la plenitud. El Espíritu Santo completo está en usted. Con todo el poder de Dios fue depositado en la persona. Y por eso es que nosotros debemos cuidar la presencia del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar. El Espíritu Santo es el que nos va a hablar las palabras de Dios. Mire que cuando una persona está encaminada a ser un vaso de honra, esa persona ya no habla sus propias palabras. El Señor Jesús dice que Él no hablaba por su propia cuenta, sino que las palabras que el Espíritu Santo le daba eran las palabras que Él hablaba. Pero nosotros a veces hemos contristado al Espíritu Santo por nuestra manera de hablar, por no reconocer la obra del Espíritu Santo. Dice Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oye esa palabra, dice que cuando nosotros hablamos cosas que no edifican, cosas que no van a ayudar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, eso entristece la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de usted y quiere hablarle las palabras que escuchó en el cielo. El Espíritu Santo quiere transmitir la provisión. El apóstol Pablo habla en el libro de Filipenses acerca de la provisión del Espíritu. El Espíritu Santo tiene una provisión para nosotros cada día, pero a veces nosotros estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Estamos perdiendo el tiempo en cosas que no ayudan a nadie y que no edifican a nada. Entonces, dice esa palabra en Efesios 4.
que cuando la gente tiene esa actitud, entristece al Espíritu Santo. Y luego la gente dice, ¿por qué a mí no me usa el Espíritu Santo? ¿Por qué a mí no me habla como le habla a otra gente? Es el tipo de persona que a veces están en algún lugar y dice, Dios no le habló a esa persona, dice, porque no están acostumbrados a relacionarse con la presencia del Espíritu. Porque al Espíritu Santo la gente lo ha visto como solamente un poder, pero Él es una persona. En Santiago 4 dice que Él anhela celosamente estar con nosotros. El Espíritu Santo está apasionado por estar con nosotros. Cuando yo leí esa palabra el otro día, yo me conmoví porque yo dije, Espíritu Santo, y usted sabe lo terrible que yo a veces soy, y aún así usted anhela estar conmigo, porque el Espíritu Santo te quiere santificar. El Espíritu Santo te quiere santificar para que seas un vaso de honra. Dios te quiere subir a otros niveles. La experiencia del cristiano es que cuando recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó se le apareció a sus discípulos en Juan 20:22 y dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu, y recibieron al Espíritu Santo. Pero no se quedaron ahí. La palabra enseña después en Hechos capítulo 2 que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Vean la progresión que ellos van avanzando. Recibieron una vez al Espíritu Santo, luego en Pentecostés fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo y después estuvieron siendo continuamente llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos en Hechos capítulo 2, en Hechos 4, dice que otra vez fueron llenos con el Espíritu Santo. Y mientras ellos andaban llenos con el Espíritu Santo, andaban haciendo la obra del Señor, predicando sin temor, sirviendo a Dios en todas partes, hablando de Cristo en todas partes, aunque estaban amenazados de muerte, aunque les prohibieron hablar de Cristo, pero estaban tan llenos del Espíritu Santo que ellos no tenían miedo a morir. Por eso esas personas fueron vasos en las manos del Señor. Algunos dicen, yo quisiera ser como Elías, dice. Ojalá. Ojalá todos fuéramos como esos hombres de Dios. Pero la Biblia dice que hay que vaciarse de uno mismo. Hay que despojarse de uno mismo. Y dejar que el Espíritu Santo nos vaya santificando. Hay otro nivel más alto. En Gálatas 5:25 el apóstol Pablo dice que andemos por el Espíritu. Esa es otra cosa más arriba todavía. El que recibió el Espíritu Santo, recibió el sello del Espíritu Santo, dice, para el día de la redención, eso es para el día del arrebatamiento. Recibió, dice el Espíritu Santo, cuando recibió a Cristo. Pero después la misma persona es bautizada en el Espíritu Santo. Y una vez que la persona es bautizada en el Espíritu Santo y habla en lenguas, dice que hay que estarse llenando constantemente del Espíritu Santo. Y cuando usted se llena del Espíritu Santo todos los días, cuando usted ya no necesita que le estén diciendo que tiene que orar, cuando usted se compromete con Dios y cuando usted ya dice, yo tengo que hoy buscar la llenura del Espíritu Santo, entonces usted está caminando en el Espíritu. Usted anda andando en el Espíritu, porque la Biblia dice en Romanos, dice la Biblia en Romanos 8:5, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Andar en el Espíritu es andar pensando en las cosas de Dios, que se levanta uno pensando a ver qué Dios le va a hablar cuando abra la Biblia, que cuando usted se levanta y va a la oración, usted dice, Señor, hoy me vas a hablar, y usted está atento, está sensible, está despierto en el Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere hablarte. El Espíritu Santo te quiere llenar todos los días. La Biblia dice que Jesús dijo en Juan 16 que Él tomará de lo mío, dijo el Señor Jesús, y os lo hará saber. El Espíritu Santo quiere hacerte saber las cosas profundas de Dios. La gente no avanza porque no le da importancia al Espíritu Santo. En 1 Corintios 2 dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo escudriña la mente de Dios. Y lo profundo de Dios, el Espíritu Santo lo descubre y nos lo revela a nosotros, a los que le buscamos, a los que le reconocemos. Entonces, andar en el Espíritu Santo, hermano, es una cosa sencilla. Sea consciente de que el Espíritu Santo vive en usted. No contamine el templo del Espíritu Santo, no lo entristezca, no lo apague.
La gente dice a veces, si yo cometo un pecado pequeño no pasa nada. Pon esa palabra en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice el apóstol, el escritor de los Hebreos, dice que hay que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay que limpiarse, hermano. El templo del Espíritu Santo es su vida. Oye esa palabra. En los versículos anteriores, en el capítulo anterior, viene hablando acerca de que Dios hizo una promesa al pueblo, que si no tocan lo inmundo, que si se santifican, dice que Él será su Padre y nosotros sus hijos. Entonces el verso 7.1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice. Y esa palabra es importante. Nosotros tenemos que limpiarnos. ¿Cómo es eso? Usted toma la decisión de reconocer al Espíritu Santo en su vida y déjelo que obre en usted. Reconózcalo en todos sus caminos. Dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Dice esa palabra es tremenda porque dice que el pecado es tan dañino que contamina todo el ser. No solo la carne peca en el espíritu también. El espíritu se ensucia, se contamina. Y la gente dice, ¿por qué yo ya no siento la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo a mí no me usa? ¿Por qué no me usa como antes? Algo ha dejado de hacer o algo está haciendo mal. Se está contaminando su vida con cosas que no debería. La Biblia dice entonces acá que hay que limpiarse, Víctor. Hay que limpiarse de toda contaminación. Hay pequeñas cosas que a veces uno puede hacer y uno dice, esto no es tan grave. Un poquito de pornografía en una película no es tan grave, porque aparecen escenas de cosas que usted está viendo a veces y la gente se queda en eso y se conforman a eso y no sienten ningún temor de Dios. Dice que lo que te va a santificar es que tengas temor de Dios. ¿Cómo no tiene temor de Dios en sentarse una persona a ver una película que no se ha santificado? Le vuelvo a decir, la clave es que usted reconozca al Espíritu Santo. Reconozca al Espíritu Santo. Siempre usted puede hablar con el Espíritu Santo. Usted puede hablarle a Él como que estuviera hablando con otra persona. No importa que diga que está loco. Y no hay que ser religioso porque alguna gente piensa que el Espíritu Santo solo está en la iglesia. Yo cuando voy a mi trabajo, yo hablo al Espíritu Santo. Tengo problemas en un trabajo, yo le hablo al Espíritu Santo. Ayúdeme, hable con Él. Que lo tome en cuenta, que lo considere. Cuando el Espíritu Santo se vuelve más real para usted, entonces uno empieza verdaderamente a santificarse para Dios. Y Dios te quiere usar. Dios quiere usarte, hermano. Dios quiere que tú seas un vaso de honra también. Pero tiene que haber temor de Dios. O piensa a veces la gente antes de decir algo si va a ofender al Espíritu Santo. O ni siquiera se acuerda que el Espíritu Santo está en él. Yo le preguntaría a la gente, ¿se acuerda que el Espíritu Santo vive en usted? ¿Cómo alguna gente anda preguntando si se puede beber un trago de guaro? Esas personas ni siquiera piensan que el Espíritu Santo está ahí adentro. El Espíritu Santo vive en los creyentes. Si una persona recibió a Cristo, está sellado con el Espíritu de Dios, dice, tiene que cuidar esa presencia. Mire, tan preciosa la presencia del Espíritu Santo en su vida que yo le voy a decir una cosa, déselo fuerte para él. Es una cosa preciosa experimentar la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que uno entra a buscarlo, usted lo va a encontrar. Usted se va a encontrar con el Espíritu Santo, pero tiene que venir. Tiene que hacerlo real para usted, porque la gente a veces piensa que el Espíritu Santo solo es un viento o solo es el poder. Él es el poder de Dios, pero hay que buscarlo a Él como persona. ¿Cómo se siente usted que solo lo busque para que pedirle un favor y en la calle no le hablan? ¿Cómo se siente? ¿Se siente mal o se siente bien? Sea sincero. Usted dice, esa persona solo me busca cuando ocupa algo, pero en la calle no me habla, dice. ¿Cómo cree usted que en la iglesia la gente dice, Espíritu Santo, yo te amo, dice, y lo vuelve a mencionar hasta el otro domingo? ¿Entiende? Le estoy hablando de que la relación con el Espíritu Santo es diaria, todo el día, todos los días, todo el día. Él nunca está cansado. Él anhela, dice Víctor,
anhela, dice, pasar tiempo con nosotros. El Espíritu Santo, a mí me emociona eso, fíjese, bastante, porque yo digo, ¿qué querrá decirme Espíritu Santo hoy? De repente yo estoy orando y de repente me trae una palabra a la mente y yo digo, por fin la entendí, digo, gracias Espíritu Santo. Fíjese que hay palabras que están bien sencillitas, bien fáciles, pero no le han pasado porque no ha estado ahí el que la escribió. No se le ha revelado el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque a veces lo tenemos triste y otras personas lo tienen apagado. Entonces yo le digo, cuide su relación con el Espíritu Santo. Cuide al Espíritu Santo para que usted sea honrado por Dios. ¿Entiende eso de andar en el Espíritu? No es una cosa imposible. No es una cosa imposible. Ya le digo, usted empiece hoy, empiece a hablarle al Espíritu Santo, como si fuera una persona de carne y hueso. Yo le aseguro que se va a manifestar a usted. Yo se lo aseguro. Porque esta palabra, entonces, estamos en Juan, ¿verdad? Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. A todos Dios nos dio el Espíritu Santo completo. La plenitud del Espíritu está en usted. Es cierto que no todos son pastores, dice Pablo, no todos son apóstoles, no todos son evangelistas, pero todos podemos ser un vaso de honra para Dios. Usted puede servirle a Dios donde quiera que usted ande. Fíjense que le voy a contar un pequeño testimonio ahorita para que se ría un poquito. El viernes a mí se me arruinó la moto, y ahorita me está acordando. El viernes se me arruinó la moto y entonces andaba en el Hotel Centenario cobrando un dinero. Y cuando miro la moto solo andaba un tornillo en la Catarina. Y dije, vaya, me voy a quedar botado. Pero el taller estaba cerca, entonces me voy para el taller y ya llevé la moto ahí y se la di al muchacho y ya empezó a ver, no, tal cosa, hay que cambiar el ring. Dice, bueno, ni modo. Entonces salí a comprar un fresquito a la pulpería porque estaba haciendo calor. Y cuando yo vuelvo a entrar, miro a uno de los muchachos que trabaja ahí, tirado en el piso con un ataque de epilepsia, haciéndole así, pero fuerte, va, bien fuerte, y se rajó la cabeza porque cayó al piso. Y entonces, esto no lo digo por jactancia, lo digo porque viene a colación por lo que estamos hablando. Yo lo miro que está en el piso y como por reflejo, por impulso, yo le digo, espíritu sordo y mudo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y entonces aquellos hombres se asustaron y me quedaron viendo así y uno de ellos lo tenía sostenido. Entonces yo le digo, deme chance que voy a orar por él. Y empecé a orar por él y ya rapidito el muchacho se controló y ya se sentó. Y como el muchacho estaba teniendo el ataque, estaba así como estirado y quería sacar algo de la bolsa. Y dije yo, ¿será que este muchacho está endemoniado? Me va a querer matar, dije yo, con algún cuchillo o algo que anda ahí. Dije. Yo le agarré la mano acá y entonces yo empiezo a hablar en lengua y dice un cipote ahí, uy, dice la sangre de Cristo, y salió corriendo el cipote para afuera, porque no entendía lo que estaba hablando yo ahí. Y entonces, pero después el muchacho se incorporó y cuando él ya estaba bien, cuando ya estaba en su juicio, empecé a hablarle de Cristo. Gracias a Dios yo andaba en mi Biblia, empecé a hablarle de Cristo a todos ahí. Y les leí la historia, cómo Jesús sanó a un muchacho epiléptico. Y después alabé al Señor, le dije, Señor, gracias porque esas cosas Dios te va a permitir vivirlas si te vuelves una persona disponible para Dios. Si usted se vuelve una persona dispuesta para Dios, Dios te va a usar. Pero tiene que estar dispuesto. Usted tiene que estar dispuesto. Eso decía ya en Timoteo, ¿va? Que el que se santifica, dice, el que se guarda, el que se cuida para Dios, va a ser un vaso que Dios va a usar en cualquier momento, en cualquier hora. El Espíritu Santo dice que apartaran a Pablo y a Bernabé para una obra que los tenía preparados. Pero si Pablo hubiera sido rebelde cuando el Señor Jesús se le apareció, él no hubiera participado del ministerio. ¿Entiende? El Espíritu Santo quiere que todos nosotros vayamos a ese nivel de andar en el Espíritu. Que no nos pasen esas cosas allá de vez en cuando, sino que nos pasen todos los días. Todos los días el Señor te puede llevar a un lugar diferente a predicar a Cristo. Todos los días el Señor puede usarnos en maneras que nosotros ni nos imaginamos. Pero ¿qué le quiero decir con todo esto? Que hay que buscar la comunión íntima con el Espíritu Santo. No importa, ya le digo, usted está haciendo una tortilla con quesillo ahí en la estufa. Espíritu Santo, aquí estoy. Hable con el Espíritu Santo. Usted se va a acostar ya en la noche. Espíritu Santo, háblame en sueños.
La Biblia dice que cuando uno está dormido, Dios le habla por la conciencia. La conciencia le enseña, dice. El Espíritu Santo te habla por la conciencia, te habla por la palabra, te habla cuando escuchas una predicación. El Espíritu Santo habla de muchas maneras, pero la gente a veces está muy distraída, muy llena de sí misma, muy ocupada. Entonces, el Señor Jesús dice, se vació totalmente de su persona y fue lleno con el Espíritu Santo. Fue lleno con el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo al texto, al Juan, porque el que Dios envió, dice, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, esta palabra enseña, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús dice que habló por el Espíritu Santo. Hay un pasaje donde dice que él se regocijó en el Espíritu, dice. Hasta el gozo del Señor Jesús era en el Espíritu Santo. Él se regocijó en espíritu, dice. Se alegraba con el Espíritu Santo. Vamos aquí a Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, porque quiero ser enfático en esto. Al Espíritu Santo hay que buscarlo por la persona que Él es. Hay que buscarlo por quién es Él. O si lo tiene ahí más rápido. Primera de Crónicas 16:11. Chico está hoy con las dos manos allá. Primera de Crónicas 16:11. Amén. Aquí lo tengo. Dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Oiga bien esa palabra. Dice, buscad a Jehová y su poder. Dice, buscad siempre su rostro. Quiere decir que una persona no puede pretender tener poder de Dios si no busca el rostro de Dios. No puede ser que una persona quiera operar en los dones del Espíritu Santo, pero no le interesa a la persona el Espíritu Santo. No le interesa pasar tiempo con él. No le interesa leer la palabra. Dice que hay que buscar su rostro y su poder. Buscad a Jehová y su fortaleza, dice esa versión. Esta versión Reina Valera dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro, dice el Salmo 105. Y aquí el profeta dice que hay que buscarlo continuamente. Continuamente, continuamente. Todo el día lo puede buscar. Todo el día lo puede buscar. Usted puede pensar en las cosas del Espíritu. ¿Qué cosas son las que Dios le agradan? La Biblia dice que Jesús estaba ocupado cuando él era un niño en los negocios del Padre. Si un niño puede hacer eso, yo creo que un adulto también puede hacerlo. Cuando usted va a un lugar, usted siempre recuerde que usted es el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en usted y que el Espíritu Santo quiere alcanzar a la gente a través de usted. Cuando el apóstol Pablo habla del ministerio de la reconciliación, dice que a los creyentes se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos los encargados de predicar a Cristo. Nosotros somos los encargados de predicar. Y cuando dice la Biblia que un ángel tuvo que ir a traer a Pedro para que le predicara a Cornelio, no fue el ángel que le predicó a Cornelio, aunque él estaba ahí. Dice que el ángel le dijo, manda a traer a Pedro porque él te va a enseñar todas las cosas que tienes que saberles. ¿Lo ve? Las personas llenas del Espíritu Santo son las que llevan a cabo el ministerio. Somos nosotros. Y el apóstol Pablo dice que es como si Dios rogara a través de nosotros, dice. Dios está tratando de alcanzar a la gente, pero no hay personas que se dispongan a veces para hacer una vasija de honra en la mano del Señor. Dios quiere usar. Guarda esa palabra en su corazón. Usted diga ahorita, Dios me quiere usar. Dios te quiere usar. Dios quiere que seas un vaso de honra. Déjeme ver qué hora es. Yo creo que hoy terminé bien rápido. Vamos a ver. Sí, es buena hora porque vamos a orar, pastor. Vamos a orar. Quiero que le demos gracias al Señor, que pongamos en práctica ahorita lo que acabamos de ver en la palabra. Andar por el Espíritu Santo es estar ocupado hasta su mente en las cosas de Dios, ocupado en las cosas de Dios, no en las cosas de la carne, no en las cosas de la carne. No en las cosas de la carne. La Biblia dice que la hermana de Lázaro estaba bien afanada, barriendo, aseando.
No son cosas malas, está bien, yo no le digo que vive en una casa sucia, pero mientras está barriendo, Señor, háblame aquí, que los oídos los tengo desocupados, la mente la tengo abierta, el corazón lo tengo abierto, el espíritu lo tengo abierto, ¿entiende? Que haga el Espíritu Santo parte de su vida diaria. Si está en el trabajo, Espíritu Santo, yo aquí estoy, háblame. Va en el taxi, usted puede hablar, puede consultar con él, va a tomar una decisión, órele, pídale, hable con él, ¿entiende? El Espíritu Santo nos va a dar el poder, hermanos, para santificarnos. Vamos a orar, póngase de pie, denle gracias al Señor. Si usted entiende esta palabra, yo creo que podemos darle gracias a Dios. El Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros lo reconozcamos. Reconozcamos al Espíritu Santo. Vamos a despedir la transmisión aquí para que podamos orar, porque el Espíritu Santo quiere también ministrar a la gente. El Espíritu Santo quiere que esto no quede solo en teoría, no quiere que quede solo en palabras. El Espíritu Santo quiere tocarte hoy, pero tienes que abrir tu corazón y ser sensible a la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero la presencia del Espíritu Santo está en este lugar y Él quiere ministrarte ahora, después de haber escuchado la palabra, después de haber hablado a tu corazón, también quiere tocarte, quiere santificarte, también quiere que sepas que tú eres un vaso de honra en las manos del Señor, si te dejas usar por el Señor, si te dispones, si le buscas, el Espíritu Santo quiere hacer de ti un instrumento de honra para Dios, quiere que tu vida honre a Dios. Levante sus manos, dígale usted con sus propias palabras: Espíritu Santo, perdóname si yo he entristecido, si yo te he entristecido, si te he contristado dentro de mí. Yo te pido perdón.